Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y como siempre reflexionamos sobre esta teología maravillosa del libro de Ruth y estamos mirando el contexto histórico, sobre todo el contexto histórico es esencial y fundamental porque este libro de Ruth se ambienta en los días, dice así, en que gobernaban los jueces. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1. Así comienza nuestra historia y desde aquí nosotros íbamos mirando todas las posiciones también de los autores, de los estudiosos que se han dedicado y siempre siguen dedicando también horas, días, vidas, semanas, años, su propia existencia en los estudios de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Es importante tener esto en cuenta. Recordemos que como contexto histórico, al hablar de los días en que gobernaban los jueces, estamos hablando una situación de anarquía. Sobre todo los capítulos 17, 18, 19, 20, 21, como termina el libro de los jueces, nos hablan y nos dicen justamente que en ese tiempo, dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Polo ya posean de Yaguerecoy de Nintendo Tamaba e Iñande Mapas e Ianañande Eva Yapona Hamba y Yabañande Yapona. Aupeisha, Yaquabona lleva, Movigola Yahata, Mo Yahata, la Ñandere Coeni, Ayahata ya termina en cualquier lugar, menos en aquello que es esencial y fundamental, ¿verdad?, para la vida del hombre. Y entonces, en medio de esta anarquía moral y la infidelidad a la alianza, la historia se centra, sin embargo, en gente muy sencilla, gente de Belén, Noemí, en este caso nosotros la tenemos aquí. Recordemos que dentro de este ambiente también hablamos de un ambiente rural, hablamos de un ambiente agrícola. Aquí encontramos campos, cosecha, trilla, cebada, granero, espigas. Hablamos también de un pueblito, el pueblito se llama el pueblo de Belén. Lugar con muchas otras conexiones, ya vemos Belén con la historia de Israel, con las épocas pasadas, por ejemplo los patriarcas, aquí encontramos la sepultura de Raquel. También hablamos de los jueces, por ejemplo, el levita y su concubina en el libro de los jueces, capítulo 19. Habíamos hablado, ¿verdad?, de este levita que se iba a Belén de Judá. Hablamos también de la monarquía como tal, que es la ciudad natal de David, por eso que es importante la ciudad de Belén. Ahora, la historia trata de un hombre de Belén, que es Elimelech, su esposa, que es Noemí, y sus dos hijos. Ya sabemos de este en el contexto histórico. Ahora, después de hablar de cada uno de los personajes, el autor sagrado, en su estructura, cuando lo va presentando, nos dicen
nos dice el autor sagrado, nos habla de cada uno de los personajes. Elimelech, que significa justamente mi Dios es rey. Noemí, que significa ser agradable, ser una persona agradable. Y Noemí. Luego aparece aquí Mahlón y también Quilión. Mahlón y Quilión. De Mahlón no se conoce mucho el significado, pero de Quilión, de Calá, que podría significar se acabará, llegará a su fin, Calá. Y por lo tanto, que tiene mucho que ver también con la característica de este señor o de estos dos, tal vez estén en unión, que significaría la fragilidad, la caducidad, la mortalidad. Acuera, voy o manota, lleva estos dos hijos y quedarán viudas, tanto Noemí cuando muere su esposo Elimelech, y luego mueren también estos dos hijos, Mahlón y Quilión. Así rapidito, en 5 versículos nosotros ya tenemos la presentación y la ambientación de esta historia. Ahora, cuando vamos a entrar un poquitito más con respecto a la fecha, es bastante difícil. Nosotros habíamos visto anteriormente que, de acuerdo a los autores, algunos dicen que es una literatura por las palabras que aparecen que ya son post-exílicas, es decir, después del exilio. Otros dicen que son pre-exílicos, ¿verdad? Siempre por la literatura, por algunas palabritas que por ahí aparecen, etcétera, que podrían significar. La gran mayoría dice que ese libro no pertenece al momento realmente del exilio, o antes o después. Y hay algunos autores que por ahí se lanzan también y dicen, no, esto es un libro que tiene características propias del tiempo de Salomón. Imagínense, o sea, estamos en el año, casi en el año 900, ¿entienden? Entonces son situaciones bastante complicaditas, pero en fin. Aquí lo importante es que vayamos buscando los argumentos. Ahora, en cuanto al autor, ¿quién escribió este libro? El libro se presenta de una manera así muy anónima. En ningún momento se presenta o se identifica al redactor de la obra. El redactor de la obra en ningún momento habla, no dice nada, no explica prácticamente nada con respecto, ¿verdad?, a esto. Solamente lo tenemos de una forma muy anónima. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En un encuentro con asociaciones de familias católicas, el Papa ha subrayado las necesidades que tienen y que los estados no cubren, empezando por las de las familias en guerra. En este momento l'Europa, e direi specialmente le famiglie in Europa, vivono un momento che per molti è tragico e per tutti è drammatico a causa della guerra in Ucraina. Francisco dice que Europa no apoya lo suficiente la natalidad. Al viejo continente no solo le pide estímulos para las familias, también que sea más creativa y se abra a las necesidades del otro. Un'Europa che invecchia, che non è generativa, è un'Europa che non può permettersi di parlare di sostenibilità e fa sempre più fatica ad essere solidale. Gli Stati hanno il compito di eliminare gli ostacoli alla generatività delle famiglie e di riconoscere che la famiglia costituisce un bene comune da premiare. Al Papa también le preocupa lo fácil que es acceder a la pornografía. Pide luchar contra ella antes de que haga más daño a quienes la consumen. Parliamo della piaga della pornografia, che è diffusa ormai dovunque tramite la rete, va denunciata come un attacco permanente alla dignità dell'uomo e della donna. Si tratta non soltanto di proteggere i bambini, compito urgente delle autorità e di noi tutti, ma anche di dichiarare la pornografia come una minaccia per la salute pubblica. El último encuentro del Papa Francisco con estas asociaciones fue hace 5 años. Entonces les pidió que se convirtieran en iglesia en salida. El Papa Francisco ha recibido en audiencia privada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este viernes en el Palacio Apostólico del Vaticano.
Las conversaciones giraron en torno a las buenas relaciones bilaterales y a las consecuencias humanitarias y alimentarias de la guerra en Ucrania. La jefa del Ejecutivo Comunitario le ha regalado al pontífice un volumen sobre la escuela de Bauhaus y una foto de un proyecto dedicado al urbanismo sostenible. Papa Francesco, a su vez, obsequió a la presidenta de la Comisión Europea con una fundición de bronce que representa dos manos unidas. Con el telón de fondo de la columnata de San Pedro, una mujer con un niño y un barco de migrantes. Y la inscripción: llenemos nuestras manos con otras manos. El Papa Francisco y Ursula von der Leyen ya tuvieron oportunidad de conocerse el año pasado con motivo del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la Unión Europea. En un encuentro con sacerdotes y obispos de Sicilia, el Papa ha sido tajante con las injusticias que suceden en la isla. Sì che si assiste in Sicilia a comportamenti e gesti inappropriati a grande virtù come a crudele efferatezze. Come pure accanto ai capolavori di straordinaria bellezza artistica si vedono scene di trascuratezza mortificanti. Francisco habló de los contrastes en la isla, donde hay hombres de grande cultura, pero también niños a los que se les priva de la escuela. También elogió a las personas honradas y trabajadoras que se esfuerzan por cambiar el sistema. Muchas han dado la vida. Non a caso tanto sangue è stato versato per la mano dei violenti, ma anche per la resistenza umile ed eroica dei santi e dei giusti servitori della Chiesa dello Stato. Encargó a la Iglesia luchar contra la corrupción con un servicio completo, total y exclusivo. Dice que es el modo para acabar con el desapego de los jóvenes a la fe. I giovani sentano a percepire nelle parrocchie e nei movimenti ecclesiali un aiuto alla loro ricerca del senso della vita e non sempre vi scorgono la chiara presa di distanza dai vecchi modi di agire, errati e perfino immorali, per invocare decisamente la strada della giustizia e della onestà. Por último, Francisco pidió encontrar los buenos ejemplos en Sicilia para que la Iglesia anuncie el Evangelio desde la raíz de ese cambio. Cambiare il sistema. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12.
La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estaré en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con esta teología del libro de Ruth, un libro maravilloso, excelente, 4 capitulitos, pero que nos dice muchísimo, ¿verdad? Estamos hablando recién y estábamos terminando con respecto al autor de este librito. No presenta ningún interés el autor sagrado en identificar o identificarse. El redactor no es identificado aquí absolutamente en ningún momento, siempre allá. Tercera persona o solamente pone los diálogos entre los personajes. Solo podrían realizarse especulaciones. Nosotros podríamos suponer, podríamos decir, tal vez, sobre el posible compositor, quién pudo haber escrito esto, llegando a una deducción de la fecha desde algunas evidencias internas. Desde algunas evidencias internas podríamos nosotros mirar y decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Y entonces podemos mirar, por ejemplo, el lenguaje, o podemos mirar el estilo, o las alusiones históricas, o los temas tratados. Vamos a mirar un poco. 4 elementos que podrían ayudarnos a identificar de cierta manera, ¿verdad? Así es como los autores, o mejor dicho, los estudiosos, procuran identificar al posible autor de este libro. Primero, con las evidencias internas. Esto es lo elemental y lo fundamental. Solamente desde evidencias internas nosotros podríamos identificar al autor. Primero, el lenguaje y estilo. Lenguaje y estilo. Para poder más o menos lanzarnos y decir, este es el autor. Luego también mirando las alusiones históricas. ¿Cuáles son estas alusiones? ¿A qué se está refiriendo? Y luego también de acuerdo a los temas que se está tratando. Bueno, de ahí podemos decir, esta persona conoce esto o conoce aquello, o le interesa esto o le interesa aquello, ¿verdad? Bueno, algunas de estas evidencias que ayudan a tomar ciertas conclusiones son las siguientes. Vamos a ver un poco algunas de estas conclusiones. Esto nosotros encontramos en muchos comentarios también. La primera alusión o la primera evidencia. El lenguaje del libro contiene aramaísmos y formas tardías del hebreo. Primera cosa, aramaísmos y formas tardías del hebreo, ¿verdad? Formas tardías del hebreo. Esto ya nos está diciendo, bueno, que es un libro bastante nuevito, vamos a decir, en comparación, si es que queremos llevar allá al fondo, hacia el rey Salomón o no sé quién, ¿verdad?, como autor del libro, o por lo menos de una escuela de ese tiempo. Recordemos una cosita importante. Ustedes saben que en el tiempo, sobre todo, mirá que estamos hablando del tiempo de los reyes. Atención, estoy diciendo el tiempo de los reyes, es decir, de la monarquía. Solamente estos pueblos, un 1% sabían leer y escribir. 1% en ese tiempo, en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, de la monarquía, sabía leer y escribir. 1%. Los otros estaban en los menesteres de la vida del campo, en los menesteres de la vida del ganado, en los menesteres de la vida entonces que existía en ese momento allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos y cómo hacemos? Es importante tener en cuenta esto. 1%, estamos hablando casi solamente entonces de la corte y de algunos que estaban en una buena posición, ¿verdad?, que podían estudiar y que podían conocer algo. Segundo, la costumbre legal, que es también para nosotros elemento, como evidencia de la ceremonia de las sandalias. En Ruth 4:7 es una práctica más bien tardía. Entonces quiere decir que si eso aparece aquí en el libro de Ruth, en el capítulo 4, quiere decir que nosotros nos encontramos con un momento ya de la literatura tardía del libro de Ruth. Ya es un libro tardío. Ya nos encontramos bastante adelantado
costumbre legal de la ceremonia de las sandalias en Ruth es una práctica más bien tardía. El interés de la genealogía que subraya el libro en Ruth 4, 18, 22 hace pensar en la tradición sacerdotal. Se encuentran también en el Pentateuco y Crónicas, especialmente en 1 Crónicas 2, 3 al 15. Interés entonces por esa genealogía. Entonces pensamos en una tradición más bien sacerdotal. La tradición sacerdotal es la que tiene interés en la cuestión genealógica. Y por lo tanto, si aquí se está presentando un interés genealógico, quiere decir que los que posiblemente agregaron o pusieron este aspecto genealógico fueron los de la tradición sacerdotal. El yavista, el eloísta, el deuteronomista y después el sacerdotal que va apareciendo. El último, según la característica de Wellhausen, ¿verdad? Julius Wellhausen, cuando encuentra esto, y él en una forma genial hace un poco esta distinción. Hoy seguramente que ya se ha superado un poco esto, ¿verdad? Porque se encuentran mucho más de 4 tradiciones e incluso se habla de otra manera de elaboración, no es tanto textos completos, ¿verdad? Como tradiciones completas, sino que tal vez eran inserciones de lo que nosotros en todo caso le podemos llamar grupos religiosos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano?
Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres
para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoadyección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este libro maravilloso, el libro de Ruth. Libro de Ruth, un libro de primera categoría, podemos decir, 4 capitulitos, pequeñitos, pero sin embargo sustancioso, elemental, fundamental para la vida de todo cristiano, para cada uno de nosotros. Entendiendo la teología y lo que nos quiere transmitir este libro, es fenomenal. Estábamos mirando algunas alusiones históricas y desde aquí mirábamos el lenguaje, el estilo y sobre todo también los temas que se van tratando. El primer elemento se refería al lenguaje del libro que contiene aramaísmos, decíamos, y formas tardías del hebreo. Cuando ya te dice formas tardías, aramaísmo, entonces quiere decir que el libro ya está bastante cerquita después de muchas influencias ya de otros contextos históricos, influencias de culturas. El segundo es que la costumbre legal de la ceremonia de las sandalias en Ruth 4:7 es una práctica más bien tardía. De nuevo, una práctica tardía, quiere decir que ella te está presentando y te está hablando. Es como decir que yo escriba, digo que estoy escribiendo, estoy leyendo un libro del año 1800, estoy leyendo un libro y digo en aquel tiempo, entonces el rey o no sé, o el fulano envió un WhatsApp, envió a fulano. En el año 1800 envió un WhatsApp, ¿entendiste? No, el WhatsApp no existía en ese tiempo, ¿entiendes? Pero entonces ese anacronismo, es decir, elementos que existen aquí, nosotros como que le aplicamos a cosas del pasado. Eso se llama anacronismo, fuera de tiempo. Y aquí, entonces nosotros podemos entender también la misma cosa. Si aquí ya estamos con la ceremonia de la sandalias, en tiempo de los jueces, y te habla después de la ceremonia de las sandalias, pero la ceremonia de las sandalias ni existía en ese tiempo de los jueces, ¿entiendes? No existía. Por lo menos va a existir después de 600 años después de esa ceremonia, ¿entiendes? Entonces, eso es un anacronismo, si es que vas a decir que ese libro pertenece a aquel tiempo. ¿O será que solamente la ambientación, solamente el deseo de explicar y ambientar la situación a lo que sucedió en aquel tiempo? Ahí entonces nos quedamos calladitos y decimos, bueno, y entendemos qué es lo que quiere transmitir. Un tercer elemento, decíamos que el interés de la genealogía que nosotros encontramos aquí al final del capítulo 4, del 18 al 22, es un interés principalmente de la tradición sacerdotal, de la cuestión genealógica, el sacerdote, porque te habla mucho de la pureza, de la sangre, de la raza. Entonces la genealogía tiene aquí en su cabecita diciéndote, sí, viene, absolutamente viene de esa tribu, viene de la misma sangre. La pureza de la sangre, la pureza de la raza. Es la tradición sacerdotal según las características que nosotros conocemos. Luego tenemos un cuarto elemento dentro de este contexto también. El retrato muy favorable hacia Ruth, la moabita. Parece querer balancear la mentalidad del etnocentrismo del tiempo de Esdras y Nehemías. Aquí también. Qué lindo que es, porque hay una problemática que nosotros encontramos, sobre todo después del exilio, con respecto a la cuestión del etnocentrismo, de lo étnico. Después del exilio, ellos hasta tenían fobia de todo lo que era lo extranjero, ¿entienden? Fobia,
al extranjero, fobia a las influencias de todo lo que era extranjero, sobre todo en el aspecto considerado así, el aspecto, digamos, religioso. Pero recordemos que el aspecto religioso en estos ambientes, en aquellos tiempos, se refería a todo. Se refería a la política, a la economía. O sea, cuando un pueblo dominaba todo. Imponía la religión, imponía la economía, imponía la política, imponía el estilo de vida social. Y entonces, ¿qué? Entonces tenemos esta situación. Por lo tanto, el relato que encontramos aquí, muy favorable hacia Ruth la Moabita. Muy favorable hacia Ruth la Moabita, una extranjera. ¿Cómo es eso? Y por eso decimos, tal vez es un libro que se está escribiendo para contrarrestar esa mentalidad anti extranjero, anti-forastero. ¿Por qué? Y mirá cómo le presenta, y cada momento, ya dijimos en otra oportunidad, a Ruth se le presenta Ruth, la Moabita, subrayado, ¿cómo que se dice? En negrita, ¿entiendes? En letra más grande. O entiende casello que peña entender que Ruth es una Moabita, Ruth la Moabita. Nosotros en otros cursos bíblicos ya estuvimos hablando, ¿verdad? Y estábamos definiendo ¿de dónde viene Moab? ¿De dónde viene Moab? Moab es el hijo de la hija mayor de Lot. Y esta hija mayor de Lot tuvo a Moab de un incesto. Es decir, Moab es el hijo de Lot que tuvo con su propia hija mayor, Moab. Y luego va a venir, ¿verdad?, el otro también, que es también fruto del incesto. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Como siempre, viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y sobre todo nos da aquella fuerza que nosotros necesitamos para hacer el bien. Hoy escuchamos de este segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1, luego del 6 al 14.
Esto es lo que sucedió cuando el Señor arrebató a Elías y lo hizo subir al cielo. Elías y Eliseo partieron de Gilgal y Elías le dijo: quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió: juro por la vida del Señor y por la propia vida tuya que no te dejaré. Y se fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de los profetas fueron y se pararon enfrente a una cierta distancia, mientras los dos estaban al pie, a la orilla del río Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron en dos y pasaron por suelo seco. Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes de que sea separado de tu lado. Eliseo respondió: si pudiera recibir 2/3 partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así. Bueno, y sigue esta historia hasta que Elías es tomado, dice, por un torbellino y llevado al cielo. Y cae el manto a los pies. Justamente el manto quiere decir que le deja toda la sabiduría, toda la responsabilidad, su propia vida. Es decir, la responsabilidad de llevar adelante esta historia. Queda en tus manos porque ya ajama, bye bye. De Elías, pero queda Eliseo. Y él le había pedido 2/3 partes de su espíritu. Pero hay una condición, queridos hermanos. Lo obtendremos en la medida en que nosotros nos esforzamos. Y aquí dice: si tú logras verme y entender cuando el Señor me está llevando. Ciertamente esto significa para nosotros, queridos hermanos, un esfuerzo, un camino, una lucha, un desempeño en ver al Señor que se manifiesta en nuestra vida y en nuestra sociedad. En descubrir al Señor que está presente en el día a día entre nosotros. Y por eso aquí justamente nos está diciendo Elías mismo, que le dice y le pone como condición: si es que llegas a verme. Y como sabemos después cómo termina esta historia, justamente Elías llega a tener este poder de Eliseo, llega a tener este poder de Elías. Quiere decir que ya por ahí las apenas. Y eso es lo que hoy el Señor también nos ofrece, y esto es lo que el Señor también hoy nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación.
toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Siempre que se comienzan a hablar de virtudes teologales, quizás algunas personas se disponen a aguantar un discurso hecho de prescripciones, un sermón que perciben como alejados de los propios intereses. Las virtudes teologales parecen estar reservadas a pocos, mientras que la mayoría no tienen ocasión de practicar ni de conocer a fondo, sobre todo si se está ocupada en los asuntos de este mundo. Algo teórico, pues, para la mayor parte de los comunes mortales que toca muy poco el propio interés y la propia vida. Y no debería ser así, porque la vida de fe, esperanza y caridad debería ser para nosotros el hábito y tendría que ser la atmósfera en que se respira el cristianismo, sin pena de asfixiarse o ahogarse con ese smog materialista de un mundo en que vivimos. Las virtudes teologales nosotros sabemos que son 13: fe, esperanza y caridad. Ellas fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro propio bautismo, pero como semilla que había que hacer crecer en nuestro esfuerzo a través de la oración y a través del sacrificio. Veamos las características de las virtudes teologales. Son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre. No obstante, requiere nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccione y crezca. Tampoco son virtudes teóricas, sino que es un modo de ser y de vivir. Van siempre juntas las 3 virtudes teologales. En el amor de Dios se crece cada día practicándolo y abnegándose. En el amor se camina, se crece con la gracia de Dios. Y este amor se demuestra también cumpliendo la voluntad de Dios, observando sus mandamientos, poniendo atención a la inspiración del Espíritu Santo, siendo fieles a los deberes del propio estado de vida. El que tiene verdadera caridad es un apóstol entre sus hermanos y es capaz de superar todo temor y todo respeto humano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook,
Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso, el libro de Ruth, lo que nos va enseñando, lo que nos va mostrando, lo que nos deja aquí, como decimos nosotros, sobre el tapete. Nosotros encontramos este libro hermosísimo y vamos viendo algunas, ¿verdad?, de las evidencias que nos ayudan también a tomar ciertas conclusiones a nosotros, para no quedarnos simplemente en especulaciones. La especulación que está en la varilla, está en la cualquier cosa, güero, zapucaya por esto, por aquello, pero sin ningún argumento, sin saber nada, pensando que porque más grita, como decía el profeta Elías, griten, griten, griten a sus dioses, ya se me venden en duda la bendición, no entendéis, va a ver cualquier cosa, vean el estilo protestante. Entonces, zapucaya, güero, zapucaya, pum. No, calma, calma, dice Elías. Vamos a hacer bien las cosas, vamos a hacer con calma las cosas. Entonces, hay que entrar, ¿verdad?, en razón. La religión es religarte a tu esencia, religarte justamente como incluso, miren, que incluso la filosofía. Miren que cuando llegamos a Platón, imagínense, están años atrás también, ¿verdad? Y eran personas que justamente decían primero, conócete a ti mismo, conócete primero a ti mismo y luego vas a ir abriéndote, ¿verdad?, hacia los demás. Bueno, pero nosotros estamos hablando de algunos de los elementos que nos ayudan. El quinto elemento que nos da una evidencia son las supuestas alusiones a la obra deuteronomista de los jueces, especialmente Jueces 1:1. Vamos a mirar entonces Jueces 1:1, lo que nos va a decir, cómo comienza, ¿verdad?, este capítulo después de la muerte. Dice, después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Bueno, aquí supuesta alusión a la obra deuteronomista, una obra deuteronomista, sobre todo de los jueces, especialmente 1:1, ¿verdad? Como que el deuteronomista, ¿quién subirá primero? La respuesta ciertamente, esta es una pregunta retórica simplemente. Es como decir, nos preguntamos, ¿quién subirá primero? Pero nosotros ya sabemos la respuesta, que viene justamente a continuación, en el versículo 2. Porque le preguntamos al Señor, de la arejota, sos vos. Bueno, gracias Señor. Penduvaina, ñande yara, ore la arejota, ore la cama, ore la romandaina, amaibia, ñande yara. ¿Entiendes? Es una cosa maravillosa, ¿verdad? Es un pensamiento religioso profundo, pero siempre el valor, siempre será el valor de Dios. El valor religioso que significa la política, lo social, lo económico, en todo sentido. Y aquí entonces es donde nosotros nos centramos, ¿verdad? Y entonces hay supuestas alusiones a la obra deuteronomista de los jueces, especialmente Jueces 1:1. El sexto elemento nos habla el lugar canónico que ha ocupado el libro de Ruth. Hay un lugar, en este caso lugar canónico, no con los profetas anteriores, sino entre los libros hagiográficos, sabiendo que estos textos fueron reunidos después de que la colección profética haya sido cerrada. La colección profética haya sido cerrada. Y entonces, claro, hagiográficos. Ya tendría que entrar, según, ¿verdad?, el estudio que nosotros tenemos aquí, tendría que entrar entre los libros proféticos. Vamos a mirar Larkin, este autor, este estudioso Larkin, dice, el libro se ubica en la tercera parte de la Biblia hebrea, que son los escritos, y no entre los profetas. Esto sugiere que el libro fue incluido posteriormente
posteriormente entre los profetas. En la tradición griega del canon de los 70, Ruth se ubica después del libro de los jueces. Después del libro de los jueces. En la versión de los 70. Como justamente decimos nosotros, es la continuación, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos hablando. Es la continuación, y así como nosotros encontramos un concluir, pero en una forma positiva, como vamos a encontrar en esta mujer, Ruth, la moabita. Bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos, les fortalezca siempre. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.